Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto recibirlos en este nuestro primer ciclo webinars de Webinars ASCUN RCI, Reflexiones y Prácticas para la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia. Queremos agradecer a todas las personas que se conectan el día de hoy en el primero de las 4 sesiones que vamos a realizar este año. Y queremos contarles que hoy damos inicio al webinar Gobernanza de la Internacionalización de acuerdo con el contexto institucional. ¿Por qué estamos haciendo estas sesiones? Bueno, ustedes saben que se lanzaron los lineamientos de la política de internacionalización de la educación superior y por supuesto desde Ascun RCI queremos generar estos espacios de conversación, de conocer buenas prácticas, de enfocarnos en los diferentes ejes que traen estos lineamientos de política, pues un poco para que entre todos conversemos, nos acompañemos y sepamos de alguna manera cómo queremos desarrollar las acciones y las prácticas que llevamos a cabo en nuestra gestión desde la internacionalización frente a este tema. Queremos con este ciclo de webinars promover el diálogo y la reflexión sobre los ejes de los lineamientos de la política de internacionalización en Colombia. Y queremos comentarles que vamos a hacer 4 sesiones cada 2 meses en este mismo horario, de 8 de la mañana a 9:30 de la mañana. Iniciamos el día de hoy, nuevamente les comento, con el webinar Gobernanza de la Internacionalización de acuerdo con el contexto institucional. Para que se agenden, continuaremos el webinar número 2 sobre currículo intercultural e internacional el miércoles 7 de mayo. Sigue el webinar número 3 sobre internacionalización de la creación, ciencia, tecnología e innovación, miércoles 23 de julio. Y finalizaremos con el webinar número 4, territorio e internacionalización, el miércoles 24 de septiembre. Sobre estos temas queremos comentarles que las personas que estén súper activas participando en cada uno de nuestros webinars van a tener la posibilidad de participar de un taller presencial que haremos al finalizar este ciclo de webinars con el programa Retos de Formación para Altos Directivos de la Asociación Colombiana de Universidades, que justamente el día de hoy nos acompaña la doctora Lucía Chávez, quien está a cargo de la dirección de este programa. Entonces, no queremos solamente hacer sesiones virtuales, sino de alguna manera que todo el aprendizaje que tengamos acá, las experiencias que conozcamos de alguna manera, las llevemos también a la práctica en este taller presencial. Entonces, pues sin más preámbulo, en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y de nuestra Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior RCI, les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestras expertas invitadas, la doctora Lucía Chávez, asesora académica de ASCUN, Sandra Guarín Tarquino, canciller de la Universidad del Rosario. Como panelistas de buenas prácticas nos acompañan el día de hoy. Juan Camilo Gámez Porras, jefe de Relaciones y Cooperación Internacional en la Universidad Internacional del Trópico Americano. Alexis Adame Ortiz, líder de la Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y Natalia Hernández León, coordinadora de aprendizaje global en la Universidad de AFIT. Entonces, para comentarles sobre la metodología, tendremos 10 minutos de presentación de cada una de nuestras expertas. Iniciamos con la doctora Lucía, seguimos con Sandra Guarín y luego Matías, coordinador nacional de la RCI, hará la moderación de nuestro panel con los 3 invitados y abriremos un espacio de preguntas y de conversación frente a este eje, que recordamos es gobernanza de la internacionalización de acuerdo en el contexto institucional. Ahora sí, bueno, doctora Lucía, muy bienvenida a este espacio. Vamos a aprender un montón de ti en estos pocos 10 minutos que tenemos, pero bueno, esperamos sean muy, muy productivos, fructíferos, al igual que Sandra, con quien continuaremos. Entonces te doy la palabra y bienvenidos de nuevo a todos y a todas. Gracias. Bueno, muy bienvenidos todos, todas a este encuentro tan importante, tan motivador de la transformación de nuestras instituciones de educación superior. Como dijo y ya me presentó amablemente Luisita, tengo el gusto, el placer y la motivación diaria de pertenecer a el equipo académico de la Asociación Colombiana de Universidades.
Como ustedes, tanto desde la red como quienes están vinculados por ser parte de la Asociación Colombiana de Universidades, saben y vivimos una dinámica de cambio, de transformaciones que hacen que nuestro día a día siempre traiga retos, siempre traiga preguntas, que en las instituciones, cuando nos preguntemos por una acción o por una manera de actuar, estemos pensando no solamente en el presente, sino también en un futuro. Y en un futuro que nos trae también posibilidades, pero también muchas incertidumbres. Gracias por la invitación. Eh, He recibido y he leído muy atentamente el texto que envió el Ministerio de Educación Nacional a ustedes, que ustedes lo tienen, lo conocen, aquí lo tengo acompañándome, que se denomina Lineamientos de Política para la Internacionalización de la Educación Superior. Orientaciones para el relacionamiento y la vinculación nacional e internacional de las instituciones de educación superior en Colombia. Tal vez no tengo todo el antecedente, pero creo que este es un muy buen momento en el que se recogen como muchos referentes en este texto para responder a una pregunta que yo quiero que me compartas, por favor, Laurita, que creo que todas las instituciones nos estamos haciendo, por favor, pasas al siguiente y es cómo, y creo que todos hoy no la hacemos, instituciones acreditadas, no en proceso, instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias, las que tenemos posgrados, las que no lo tenemos, las que somos de región, las que tenemos seccionales. Tenemos una gran diversidad de instituciones públicas, privadas. Colombia tiene un sistema de educación complejo, a veces difícil de entender incluso internacionalmente, y ese es uno de los asuntos que pues también como país en algún momento tendremos que abordar. Aquí vamos a abordar institución. ¿Y cuál es ese elemento que hace que el gobierno de las instituciones de educación superior tenga una particularidad y una manera de ver que hace que no solo la universidad, sino las instituciones de educación superior tengamos unas formas de gobierno distintas a la gerencia en las empresas, con algunos elementos que a veces se acercan por razones de eficiencia, de efectividad, pero que tiene un marco que históricamente ha traído a las instituciones, a las universidades y hoy al compendio de instituciones de educación superior a considerar la importancia de la corporatividad, la importancia de la representación de nuestros estamentos en los organismos de gobierno y algo que aborda también este esquema, digamos, de gestión de un marco universitario y abordo con este término comprensivamente no solamente la universidad, sino todas las instituciones que de una u otra manera nos acercamos a los propósitos de la educación superior y somos reconocidas como instituciones de educación superior. Creo que la red tiene ejemplos de ello. Hoy tenemos aquí instituciones diversas que van a presentar sus experiencias. Y creo que hay una pregunta que hoy no hay institución que no la tenga. Y tomo la pregunta de un planteamiento que hace el doctor Luis Enrique Orozco Silva y el doctor Alvarado de una serie, digamos, de desarrollos que acaban de compartirnos al sector sobre algo que ellos llaman la universidad necesaria. Es decir, ¿qué universidad es la que necesita nuestra región? ¿Qué es la universidad que necesita nuestro país? Y hablo de universidad de esta manera comprensiva. Y una pregunta que yo creo que es la que tiene que orientar de alguna manera todo este trabajo para que ustedes que son los responsables o líderes o personas que han asumido un rol
frente a este proceso, a este ejercicio, a esta manera de incorporar esta referente de internacionalización y acciones de internacionalización en las instituciones tienen un papel muy importante. La construcción de una política tradicionalmente se hacía de arriba hacia abajo, del gobierno, entre comillas, a los gobernados. Entonces nos reuníamos los consejos superiores, los consejos académicos, definíamos una política y muchas veces se quedaba allí como un gran planteamiento, si es que la universidad o la institución cuenta con ella, o en este momento, si la va a revisar, a construir, a resignificar, también vamos a ver un momento de una institución que ha cambiado sus formas de gobierno por lo general o lo está pensando, porque nosotros veníamos de unas estructuras pues muy tradicionales en la educación superior, pero el mundo, las demandas, las tensiones han hecho que hoy la construcción de una política no solamente es, como decíamos, de arriba a abajo, sino de abajo también hacia arriba, de un lado hacia otro, en una mirada ya no solamente direccional o bidireccional, sino de un espacio complejo que nos lleva a preguntarnos hoy cómo orientar y organizar de la mejor forma la internacionalización, en este caso, en correspondencia con quién, con la naturaleza de nuestras IES, la naturaleza de una institución tiene no solamente un componente jurídico, ¿sí? Sino una historia, una forma, una manera de entender que jurídicamente todas somos IES, algunas estatales, y son determinantes también de consideración que no es solo la financiación, sino que es ser una institución estatal. ¿Cuál es su impronta? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O soy una institución de carácter privado, pero eh, con una connotación religiosa? Sí, no. Empresarial, sí, no. ¿Pertenezco a una línea de universidades en el mundo? Sí, no. ¿Tengo un sello característico porque fue creado por un personaje que fue esto en la región? Y todas tenemos lo que hoy se llama ADN, que hace que no pensemos o nos pensemos desde ese sentido que está enmarcado, digamos, en la naturaleza, primero como educación superior, una ley 30 que sabemos que tenemos que ajustar, pero que si ustedes leen los principios, seguramente los vamos en una nueva versión de la ley 30 a recoger. Integralidad, culturalidad, aporte a los territorios, formación humana, todo eso está allí y muchas veces, igual en la Ley 115 General de Educación. Construir política implica pensar en la naturaleza, pero también en ese marco que el país ha construido en sus leyes, en sus normas, no solamente en las consideraciones presentará, hará, sino en cuáles son esos principios que nos animaron hace 100 años, hace 50, a tener, construir, trabajar por una educación superior. Ustedes, la mayoría de los directores de internacionalización, se han incorporado, no, tal vez no desde el comienzo de las instituciones, porque no era parte de su forma de entender la internacionalización como un gran eje. Algunas le han dado un carácter, otros otro. Ahora, ¿cómo hoy orientar esta gran tarea, gran referente de la calidad, como lo dice el texto del ministerio, de la interrelación con todos los procesos institucionales, con sus fines, con los valores que cada institución ha tratado de no solamente plasmar en documentos, sino construir en la práctica?
en algo que todos somos conscientes. Es un escenario complejo, abierto, incierto hacia el futuro, tanto en el corto como en el largo plazo. Creo que esa es la pregunta que nos tiene que alimentar este ejercicio que ustedes están haciendo. Estos aproximaciones que se hacen a lo que hemos llamado buenas prácticas o ejercicios de aproximación, donde de allí vamos a entender dimensiones referentes. ¿Quién, por ejemplo, es muy interesante preguntar cuándo se aprobó, si es que tienen una política de internacionalización, quién la construyó, por qué estamos pensando en ajustarla? Creo que todas las instituciones están ajustando su política curricular a nuevas demandas, a lo que hoy entendemos por estas marco, digamos, de gestión e internacionalización de la educación, por la clasificación internacional normalizada, por los nuevos cuestionamientos a las profesiones, a las formas de trabajo, a las certificaciones, a las microcredenciales. Y todo esto tiene que ver con esta mirada no solamente local, sino también de lo que sucede en el contexto. Adelante, por favor, y ya termino con mis 10 minutos que nos abren a invitarlos a que ustedes ya no solamente desde el gobierno y la política, sino de la gobernanza, que es el otro gran componente, es decir, una institución puede tener muy buenos documentos construidos por sus grupos de gobierno, consejos académicos superiores, colegiaturas, pero la gobernanza misma de esta política se da en cuanto eso llegue a quien tiene que llegar. Y no es solamente una formulación, sino que tiene que mirar si necesitamos hoy ajustarla, construirla, porque no la hemos construido, pero hemos hecho y cómo lo plasmamos, la renovamos, la resignificamos. Estos webinars que ustedes empiezan hoy con esta pues excelente idea, digamos, de conversar, de hacer paneles, nos tienen que llevar allá. Mi digamos, disposición total o la disposición total de ASCUN para que en el programa Retos, si ustedes lo ven necesario y como lo dijo Luisita, podamos de pronto al final de estos webinars pues, hacer un taller, a veces construir política. De pronto ustedes no son exactamente el miembro del Consejo Superior o Consejo Académico, pero hoy la construcción se hace de manera participativa, colectiva. Creo que ese gran cambio que ha tenido la educación superior es muy favorable. Gracias, Luisa. Gracias a todos los integrantes de la RCI por permitirme estar aquí. Los acompañaré escuchando y estaré, de ser posible, escuchando y participando en este ciclo de webinars. Un abrazo grande, un reconocimiento muy grande también a todos ustedes porque sé el esfuerzo y todo el trabajo que hacen por responder a estas preguntas tan de fondo para nuestras instituciones y en bien de todo lo que hacemos por el país y por nuestros jóvenes y por nuestros docentes y demás investigadores. Un abrazo y aquí estaré. Muchas gracias, querida Lucía, por este contexto, por seguir conversando sobre la gobernanza para la internacionalización de la educación superior y a ti siempre por compartirnos toda tu sabiduría y experiencia para seguir aportando a la educación superior. Con Le mucho gusto. damos paso entonces a Sandra Guarín Tarquino, canciller de la Universidad del Rosario, quien también está acompañándonos en esta sesión como experta invitada. Desde tu experiencia y conocimiento también, querida Sandra, cuéntanos y ayúdanos a seguir dándole forma a este espacio. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Agradecer y felicitar este espacio y todo el esfuerzo que se ha hecho desde ASCUN, desde la RCI y las demás
redes de nuestro ecosistema de internacionalización en Colombia para posibilitar la gobernanza de la internacionalización de nuestro sector en el país. Entonces, es para mí un gusto hacer parte de este primer webinar en el que específicamente hablaremos de la gobernanza de la internacionalización en nuestras instituciones. Y yo quisiera partir para esto por la definición básica, ¿no? ¿Qué es gobernanza? Y la gobernanza es ese proceso de toma de decisiones y el proceso de poner en marcha tales decisiones que se han tomado idealmente de manera colectiva. Y esto tiene una serie de implicaciones. Yo pues quiero proponerles 6 elementos que considero son los que debiésemos tener en cuenta a la hora de fortalecer ese sistema de gobernanza al interior de nuestras instituciones. Lo primero es el marco normativo. La doctora Ana Lucía nos hablaba de la política de internacionalización y sin duda creo que esa política hace parte de ese marco, una política que necesitará acompañarse de una serie de lineamientos, de guías, que reflejen un compromiso institucional con la internacionalización y que nos permita hablar a todos el mismo idioma. Creo que pues, quienes hacemos parte de este sector de educación internacional tenemos un concepto compartido, le apostamos desde hace ya varios años a la internacionalización integral, pero creo que todavía tenemos el reto de que al interior de nuestras comunidades académicas universitarias se comparta este concepto y tal vez pues todavía se mantienen ciertas miradas parciales de internacionalización. Entonces creo que ahí tenemos ese gran reto de contar con ese marco normativo que nos permita hablar un mismo idioma. Un mismo idioma además que nos permita aterrizar en una estrategia, en un plan de internacionalización que por supuesto esté articulado con los planes institucionales de desarrollo. Seguido por una estructura organizacional para la internacionalización y una articulación entre los diferentes actores que componen ese ecosistema de internacionalización y que requerirán una serie de recursos, tanto internos como externos, que a su vez, pues todo este esquema requerirá de un seguimiento y una evaluación. Y aquí quiero hacer algunas anotaciones pues introductorias que considero fundamentales. Lo primero, frente al marco normativo, la estrategia y el plan de internacionalización. Lo decía también la doctora Ana Lucía. Creo que hoy por hoy estos marcos, estas estrategias, estos planes deben ser producto de la construcción colectiva, deben reflejar las apuestas institucionales y sobre todo la identidad institucional, ¿no? Cada una de nuestras instituciones tiene un contexto particular, tiene una naturaleza propia y pues, responde a una misión propia que a su vez debe articularse con esa estrategia, ese marco normativo, esa estrategia y plan de internacionalización. Necesitamos un marco normativo, estrategia y plan de internacionalización que sean ampliamente conocidos por nuestra comunidad. Creo que nos sucede en ocasiones que estas políticas y estos planes de internacionalización se conocen parcialmente y requerimos pues, que sean verdaderamente apropiados por la comunidad académica. Los planes, por supuesto, deben contar con objetivos, metas, indicadores. Y bueno, hoy tenemos además de estos lineamientos de política de internacionalización, la propuesta de indicadores que la acompañan y sin duda allí tenemos una referencia para la estructuración interna de esos indicadores de política de internacionalización. Claves hoy, tener unos lineamientos muy claros, sin duda, pero al mismo tiempo ser flexibles, tener la capacidad de respuesta al cambio y lograr el engranaje entre las dimensiones global, internacional e intercultural y nuestros planes institucionales de desarrollo en un esquema de lo que desde hace un tiempo varios de nosotros venimos trabajando y denominando Global Engagement, ¿no? Instituciones de educación superior que respondemos a una agenda global de desarrollo, que tenemos una capacidad de interacción con el mundo a nivel de nuestro relacionamiento internacional, pero que además
entendemos nuestra riqueza cultural como país, nuestra diversidad étnica y la incorporamos dentro de nuestro proceso de internacionalización. Frente a la estructura organizacional, creo que, de nuevo, esta debe responder a la naturaleza única de nuestras instituciones de educación superior. En algunos casos vemos modelos de vicerrectorías de internacionalización, en otros tenemos oficinas internacionales que dependen de rectoría, en otros casos una oficina internacional que está dentro de una vicerrectoría, por ejemplo. Y esto pues al final siempre estará bien siempre y cuando responda al modelo de gestión institucional y pues a la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Estamos hablando de internacionalización integral? Si es así, ¿cómo esa internacionalización integral se posibilita o no se posibilita en términos de si hay una dependencia directa de rectoría de otra instancia, efectivamente vamos a poder desarrollar esa internacionalización integral de acuerdo con esa política y esos planes establecidos? ¿Cuál es el lugar que ocupa la internacionalización en la institución? ¿Es una estrategia transversal? ¿Es un eje dentro de un plan estratégico, dentro del plan estratégico institucional? Bueno, siguiente elemento, articulación entre actores, y aquí hablamos de actores internos y externos. A nivel de actores internos, pues lo hemos mencionado ya, necesitamos una construcción colectiva y sobre todo un diálogo permanente con esos actores internos, ¿no? La alta dirección, los profesores, los estudiantes, el personal administrativo, nuestros graduados. ¿Cuáles son las claves aquí? Contar con un esquema de trabajo claro con unidades académicas y administrativas. Ojalá tener una instancia de coordinación que nos permita ese diálogo, ese intercambio permanente con los diferentes actores y la toma en cuenta de aportes de los mismos, considerando siempre que cada uno de los actores en nuestro ecosistema de internacionalización tiene un rol, pero además va a tener la posibilidad de acceder a oportunidades específicas y a través de ese acceso la posibilidad de fortalecer ese ecosistema. Pero además la articulación con los actores externos, y para ello es fundamental que podamos definir modelos de relacionamiento estratégico. Modelos de relacionamiento estratégico que consideren la formalidad, ¿no? Tal vez nuestro instrumento tradicional que han sido los convenios, pero que además pueda considerar que nosotros, instituciones de educación superior, desarrollamos colaboraciones pues que no necesariamente se median con convenios, sino pues que generan resultados, productos específicos y de valor que no necesariamente se pueden cuantificar o se pueden reportar a través del número de convenios. Esto sumado a la importancia de las asociaciones y redes a las que pertenecemos y los proyectos de cooperación en los que participamos. Siguiente elemento, recursos, en términos de recursos humanos, tecnológicos y financieros, y aquí subrayo los recursos tecnológicos, dada la coyuntura de nuestro sector, dados los retos a los que nos enfrentamos hoy, sin duda, pues el fortalecimiento de nuestros recursos tecnológicos nos va a permitir una internacionalización híbrida, una internacionalización virtual, una internacionalización soportada por las nuevas tecnologías y pues recursos financieros que sabemos hoy que son escasos y que nos llevan entonces a la necesidad de fortalecer nuestras capacidades para la movilización de recursos internos, la participación en convocatorias, pues de hecho nacionales e internacionales para acceder a recursos. Y por último, el seguimiento y la evaluación, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica un sistema de información articulado, sólido, una rendición de cuentas permanente, una comunicación de avances y resultados, una celebración de logros, que no debe olvidársenos nunca, y una apertura a pues, la revisión permanente y el mejoramiento continuo. Yo lo dejo aquí y seguimos entonces con la discusión. Muchas gracias. Querida Sandra, gracias a ti también por el respeto al tiempo. Han sido muy juiciosas nuestras expertas invitadas. Yo sé que es un tema muy valioso del que queremos aprender mucho más, pero justamente queríamos eso. Dos expertas
dándonos claridad, contexto, gracias a ti porque ya aterrizaste a esos elementos, modelos, a esas claves que necesitamos de alguna manera, tus tips también sobre las políticas de internacionalización a nivel institucional y seguimos aterrizando el tema. Así que esto se pone buenísimo, no se lo pierdan. Recordamos también que toda esta sesión será grabada y compartida a través de los repositorios y espacios donde colgamos todas nuestras sesiones virtuales, tanto desde la RCI como desde ASCUN. Y bueno, ahora sí le damos paso a Matías Marín, coordinador nacional de la RCI, quien asumirá ahora el rol de moderación de lo que continúa, el panel de buenas prácticas y la conversación de esta sesión. Muchas gracias y Mati, te doy la bienvenida. Muchas gracias a ti, Luisa, a Sandra, a Ana Lucía, por ponernos en este marco de reflexiones y prácticas, como hemos titulado este ciclo de webinars, que tienen que ver con los ejes de los lineamientos de política de internacionalización. Y hoy nos encontramos con este eje 2 de gobernanza, y yo quisiera poner el marco de las buenas prácticas en esos componentes y en esos lineamientos que tenemos en los lineamientos de política, porque sé que también para todos nosotros es, en algunos casos, cómo interpretamos, cómo ajustamos, cómo resignificamos, cómo construimos esta gobernanza de la internacionalización de la educación superior. Y tenemos tres instituciones, cada una con una identidad, naturaleza distinta, algunas de región, otras en Bogotá, otras que digamos que también la creación de oficinas especiales para poder dar respuesta a esta gobernanza según esas intencionalidades de la internacionalización. Y en el eje 2 nos menciona que la gobernanza debe implementar políticas claras que permitan reducir las brechas entre las instituciones de educación superior y sus oficinas de relaciones internacionales, garantizando que todas las instituciones puedan involucrarse activamente en los procesos de internacionalización. Entonces, a este concepto de internacionalización integral que nos daba Sandrita, vamos a hablar también de una internacionalización solidaria, en la cual nosotros ponemos estas prácticas de internacionalización para poder digamos allí, dar insumos para la toma de decisiones en la práctica de acuerdo a cada contexto institucional. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera práctica. En este caso, cómo la identidad institucional, esas grandes apuestas, se convierten en esos modelos o esos modelos de gobernanza e internacionalización, y vamos a ver de la periferia al diálogo global, en este caso la experiencia de Unitrópico y su nuevo paradigma de internacionalización. Entonces, le damos la bienvenida a Juan Camilo Gámez, quien es el jefe de Relaciones de Cooperación Internacional, de Relaciones y Cooperación Internacional de la Universidad Internacional del Trópico Americano. Juan Camilo, muchas gracias por compartirnos este espacio con la gobernanza de Unitrópico. Vale, muy bien, ¿ya me estás escuchando? Escuchamos, sí. Bien, perfecto. Pues bueno, primero pues quiero agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo la experiencia de Unitrópico. Quisiera tener el tiempo suficiente para contarles sobre la historia de esta maravillosa institución que se hizo pública en el año 2021, que tiene apenas 20 años de existencia y que ha venido en esa transformación de su naturaleza jurídica y de su naturaleza académica, de ser privada pública y de ser fundación a universidad, pues ha tenido un complejísimo trasegar en esa gobernanza de la internacionalización. Quisiera contarles más sobre esta historia, pero me voy a centrar en este momento en lo que nos compete en este eje, que tiene que ver con la gobernanza de la internacionalización y de cómo, en el caso particular de Unitrópico, que seguramente es un caso muy equivalente en muchas universidades que estamos en las regiones y más en aquellas que estamos ubicadas en regiones muy olvidadas por el Estado colombiano, en regiones en las que definitivamente hemos pertenecido a una periferia y en las que persisten unas desigualdades históricas en relación con la presencia de la educación superior, con el acceso, con la cobertura y por supuesto, alineado a eso, con las oportunidades de internacionalización que tienen nuestras poblaciones de profesores y de estudiantes. Eso quiere decir que, además de todo, lo que ya tuvimos la oportunidad de escuchar y que creo que Sandra logró muy bien describir esos requerimientos y esas necesidades que tenemos en las instituciones para la gobernanza. Además de esos retos que ya se planteaban ahí, hay unos retos adicionales que tenemos las universidades de región, las universidades que estábamos, digamos, en esa periferia. Entonces yo
me voy a centrar como en unos puntos muy específicos que son muy equivalentes a los que ya se dijeron antes, pero que quiero hablar en términos de la región. Lo primero es que cuando hacemos una internacionalización en una universidad de región, como en el caso Unitrópico, por supuesto tenemos que situarnos en el espacio geográfico y en el tiempo. Es importante, por ejemplo, hacer reflexiones sobre el hecho de que mucha de nuestra población estudiantil viene de municipios que están en el resto del departamento. Unitrópico se encuentra ubicado en Yopal, en Casanare, y muchos de nuestros estudiantes provienen, por ejemplo, de otros departamentos de la Orinoquia o de otros municipios de Casanare, y para ellos ya es un reto su presencia en la ciudad, lo que quiere decir que pensar en actividades adicionales de internacionalización como la movilidad, pues están en otro plano, lo que quiere decir que situar muy bien a nuestras instituciones en el contexto espacio-tiempo es vital para esa gobernanza de la internacionalización. Yo les quiero decir que cuando se modificó el régimen jurídico y la naturaleza académica de Unitrópico, pues nosotros tuvimos que implementar una política de internacionalización que en su momento era equivalente a la de la fundación, pero que luego, en el año 2023, tuvimos la oportunidad de actualizar nuestra política de internacionalización y lo hicimos en razón a la naturaleza misional de la institución. Entonces, para la gobernanza de la internacionalización en Unitrópico, crear esa política de internacionalización representó convencer a quienes dirigen la institución, al Consejo Superior, al Consejo Académico. Se trata de convencerlos de que existen unas asimetrías, que persisten esas asimetrías entre lenguas, entre pueblos, entre universidades, y que es una obligación de nosotros como instituciones de región asumir posiciones epistemológicas sobre cómo vamos a entender la internacionalización, y esas posiciones tienen que quedar explícitas en nuestras políticas de internacionalización. Es decir, además de todo lo que nos pide el derrotero de evaluación de CNA, el derrotero de evaluación de un registro calificado, nosotros tenemos que insertar en nuestras políticas de internacionalización posiciones muy radicales y muy propias sobre cómo vamos a entender la internacionalización en nuestras regiones, para que eso permita, por ejemplo, que la internacionalización haga parte vital de los procesos estratégicos contemplados en los planes de desarrollo de las instituciones. Para lograr, por ejemplo, en el caso de nosotros, con la política creamos un consejo para la internacionalización en donde intervienen los vicerrectores y que es presidido por el rector, donde logramos que la gobernanza de la internacionalización esté mediada por todas las funciones sustantivas de la institución, y se logre, digamos, esa transversalidad misional de nuestro proceso. Logramos, por ejemplo, que la internacionalización sea un proceso misional, así no sea sustantivo en nuestro mapa de procesos, y logramos que la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional tenga asiento permanente en el comité de currículo de la institución, lo que quiere decir que hay un reconocimiento de la internacionalización transversalizada en otros procesos, en donde, por ejemplo, poder hacer parte de las reflexiones curriculares nos permite institucionalmente que se reconozca, digamos, en la internacionalización el mecanismo por excelencia para que nuestra población estudiantil reconozca la otredad y la diversidad a través de la internacionalización, para que, digamos, nuestros estudiantes se conviertan en profesionales más sensibles de los problemas humanos, más tolerantes de las diversidades epistemológicas desde las cuales se puede generar el conocimiento. Entonces, eso en lo que resulta es en una transformación colectiva de pensamiento, y, y pues yo insto a todas las universidades de región que están en este mismo proceso en el que estamos nosotros, a que reivindiquen ese papel, esa autonomía de la que gozamos las instituciones de educación superior, para que a través de ella puedan emanciparse de unas agendas globales que a veces restringen nuestra manera de entender la internacionalización. Eh, yo creo que la estrategia por excelencia siempre va a ser reconocer nuestro propio contexto y saber qué es lo que nosotros queremos para lograr
ese relacionamiento más horizontal, más equitativo, lograr más oportunidades para nuestros estudiantes. Yo lo que quiero dejar como reflexión de lo que ha pasado en Unitrópico es que gracias a ese respaldo institucional, a ese respaldo de los órganos de gobierno y a esa construcción organizacional eh, y misional de la internacionalización dentro de la institución, es que hemos logrado en muy poco tiempo eh, hacer reflexiones curriculares de fondo sobre los planes de estudio y los programas académicos de la institución. Hemos logrado proyectos colaborativos para la generación de nuevo conocimiento en convocatorias nacionales e internacionales a través de la financiación de esos proyectos. Y pues buscamos es con esto que si bien no es nuestro propósito competir para ser como otros, más bien lo que queremos es que la circulación del conocimiento que se genera en nuestras instituciones de región se valide sin las barreras y sin las asimetrías que han venido, digamos, perpetuándose por esa competencia sobre los mejores y los peores, los aptos y los no aptos en el desarrollo del conocimiento en el mundo. Entonces, esa es la reflexión en general. Yo espero que puedan conocer a Unitrópico mucho más en otros contextos, pero quería dejar esa reflexión para que todos dentro de nuestras instituciones asumamos esas posiciones y tengamos una visión más crítica, más antihegemónica y más emancipadora de la internacionalización. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, también por este énfasis en esa articulación con el contexto institucional y esa identidad. Nos volvemos un poco al documento de al documento de lineamientos con sus ejes en esta gobernanza. Y en este eje número 2 de gobernanza también se nos dice que este eje propende por garantizar estructuras que conlleven a los resultados e impactos que se establezcan en los planes y estrategias producto de los esfuerzos por implementar la política. Y para ello, un mecanismo fundamental, como lo expresaba allí Sandra también en su presentación, es lo que nos va a compartir ahora Alexis de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con su política de internacionalización, de interinstitucionalización e internacionalización. Entonces, Alexis, te damos el espacio. Bien, gracias, Matías. ¿Me están escuchando bien? Así es. Ok. Y por favor me confirman si están viendo en este momento la pantalla. Bien. Sí, sí, la vemos. Ok. Que no vemos Bueno, aún el modo de presentación. Está todavía ahora sí, ya vemos el modo de presentación. ok, Matías. No, agradecer el espacio a Ascuna, a RCI, a todos los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra porque han dado como ese marco y en esa, digamos, trasegar de esa línea de conocimiento, pues vamos profundizando. Quisiera felicitar públicamente también a Juan Camilo por su liderazgo en Unitrópico. Es admirable en tan corto tiempo todo lo que han logrado y conozco de cerca ese proceso. Así que Juan Camilo, felicitaciones públicas por todo ese trabajo. Bien. Eh, que yo quiero contarles una experiencia de vida y llevarla a buena práctica, y es que quiero enmarcar ya esto en la práctica, porque muchas de las instituciones que nos están escuchando quieren ver cómo se aterriza esto en la práctica. Entonces, cuando hablamos de políticas, estamos hablando del nivel macroinstitucional, y eso es clave en la gobernanza y la gobernabilidad de la internacionalización. Entonces, nosotros nos tomamos 5 años, y no me da pena decirlo, dirán tanto tiempo para llevar una política así, 5 años, porque cada institución tiene sus dinámicas y hay que hacer todo un trabajo, como lo decía Sandra, de ese ecosistema interno, de los actores, de los stakeholders, de abajo hacia arriba. Entonces yo quiero que todos en este momento nos enmarquemos que la política corresponde al nivel macroinstitucional, pero no es un documento de unos lineamientos de una oficina. Tiene que ser un documento, un acto administrativo del más alto nivel, como lo es del Consejo Superior Universitario, para toda la universidad. No pueden haber fraccionamientos de política en la institución. Entonces, primer punto. Y aterrizando en la práctica, tiene que haber planes
un plan de internacionalización institucional genérico de la mano de esa política y que se aterrice a nivel meso. ¿Qué es el nivel meso? Facultades. ¿Esto cómo se traduce? Es decir, cómo bajamos esa política al nivel macroinstitucional, al nivel meso por facultades y también luego a nivel micro por programas académicos de pregrado, posgrado, en fin. Entonces, esta es la estructura. Nos vamos a centrar, digamos, en la experiencia del nivel macro, que fue lo que nosotros hicimos en el año 2023 de abril, nunca se me va a olvidar, que fue a las 12 de la noche que fue aprobada esta política, y fue por un conjunto de ejes de direccionamiento estratégico, donde se orienta pues articulados a unas funciones misionales de la universidad y fortaleciendo pues eh, eh, la flexibilidad curricular y contribuyendo a la calidad de los programas académicos y con un solo y noble objetivo, la formación integral de nuestros estudiantes y la visibilidad de la universidad en los contextos local, nacional e internacional. Bien, ustedes se preguntarán, toda política tiene unos lineamientos, pero esto de tener un modelo, esto no puede ser un tema improvisado. Voy a explicarlo muy rápidamente. Este modelo es un modelo integral y sistémico y es de mejora continua. Como ustedes ven en la parte inferior hay un feedback, ¿sí? Una retroalimentación. Entonces, aquí garantiza uno que todos los actores, los inputs que tiene esto, pues son los principios que rigen la educación superior. Desde luego debe haber un contexto internacional, pero no podemos dejar de lado el referente programa nacional y desde luego aterrizado a los lineamientos institucionales. Todas las instituciones de educación superior tienen un PEI o un PUI, en el caso nuestro, plan universitario institucional y un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo que tiene que estar muy alineado también al tema global, a todas estas tendencias, a los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo aterrizamos esa política? Nosotros lo llamamos tres, perdón, ejes de direccionamiento estratégico, son 7. El primero, la internacionalización de currículos. Segundo, múltiples titulaciones. Casualmente me en la Florida en un evento de múltiples titulaciones, liderando una mesa. Ya no se habla de dobles, sino de triples y cuádruples titulaciones. Hago ese pequeño paréntesis, que tenemos que estar abiertos a todas esas dinámicas. Y en la reglamentación de la política, cada uno de estos ejes tiene un acto administrativo de reglamentación que está disponible para todas aquellas instituciones que están hasta ahora formulando la política. Entonces, con mucho gusto, al final les digo en dónde los pueden, les dejo los links en donde los pueden descargar. También el tema de plurilingüismo, entendido como no solo las idiomas extranjeros, sino el rescate y la preservación de las lenguas nativas como patrimonio cultural de la humanidad, dicho por la UNESCO. Y desde luego todo el tema de lenguajes inclusivos que viene con mucha fuerza, el braille para las personas invidentes y el lenguaje universal de señas para las personas con limitación auditiva o sordos. Bien, también el eje de cooperación, el cuarto eje muy importante, todo el relacionamiento externo, la formalización a través de los convenios, redes, membresías en asociaciones, etcétera. El quinto, la internacionalización de la investigación, creación e innovación. El sexto, movilidad académica en general. Aquí me detengo un poco porque hay toda una taxonomía que estamos dispuestos a compartir entre corta, mediana, larga duración, y la movilidad académica viene un tema con mucha fuerza que no es solo para estudiantes y docentes, sino viene el tema de la movilidad del staff, o lo que nosotros llamamos aquí los gestores, que incluyen no solo a los directivos, por Dios, ¿sí? Sino a los contratistas. Es muy importante eso y hay que hacer muchos esfuerzos para reglamentarla, nuestros funcionarios, las personas que están ahí día a día. Y por último, pero no menos importante, la gestión integral, que es esta línea punteada, y todo en su conjunto se desarrolla a través de programas y proyectos. Y aquí retomo algo muy importante que dijo la colega Sandra Guarini, es que toda esta política se tiene que aterrizar a planes con unos programas, unos proyectos y unos indicadores. Y ahí está el input recientemente que nos dio el Ministerio de Educación Nacional con la publicación de la política y de los lineamientos. Y las salidas o los outputs, pues es un sistema de información con indicadores, como les decía, a nivel macroinstitucional, meso por facultad y micro por programa académico. Y este modelo, pues, de gestión de conocimientos, de luego, le tiene que aportar con una identidad de cada institución. Entonces, aquí no hay que pensar en que hay muchos modelos, a ver cómo yo me adapto. No, hay que desarrollar un modelo de gestión propio. Este es un modelo propio, ¿sí?
Entonces, bienvenidos las tendencias a nivel internacional, pero hay que construir modelos propios, modelos criollos que se adapten a nuestras instituciones. Eso es lo que les quiero, digamos, que enfatizar y muy rápido porque estamos aquí ya cortos de tiempo. Esta feedback o mejora continua en la parte interior, pues vuelve a retroalimentar para que el modelo no pierda vigencia en acciones de mejora de los planes tanto a corto, mediano y largo plazo. Es decir, el modelo siempre se mantiene, digamos, vigente. Y pues en la parte de gestión y gobernanza, digamos, decía en lo de política, los planes de internacionalización, los programas de proyectos y liderados por una dependencia. Esa dependencia puede que cambie de nombre, en algunas instituciones en la ORI, en otras la ORNI, bueno, llámenla como quieran, pero tiene que haber un liderazgo organizacional para la gestión y esa gobernanza de la institución. Acá me detengo un poquito para decirles, así como Juan Camilo nos contaba como una buena práctica y un logro que lograron el Consejo de Relaciones Internacionales, bueno, nosotros lo tenemos como un comité de relaciones interinstitucionales, donde al igual que Unitrópico está precedido por el rector, siempre los consejos o los comités deben ser impares. Esto está en el artículo 11 de nuestro documento de la política para aquellos que lo quieran, pues hasta ahora que estén en esta construcción, que sepan cuál es la función de un comité, cómo sesiona. Todo esto nosotros tenemos un reglamento específico para esto. También lo integra ese comité, está integrado por el vicerrector académico o su delegado, el director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, también para ser parte estratégica de las funciones misionales o las funciones sustantivas de la universidad, tienen que estar aquí reflejados y con todos y cada uno de los actores. El representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, el representante de los docentes ante el Consejo Académico, el representante de los egresados ante el Consejo Superior. Y por último, quien les habla, que pues yo ejerzo en este momento la dirección del CERI, hoy en día se llama Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Hace poco hubo una reforma y ya se actualizó. Pero pues es muy importante que uno asuma esa secretaría técnica de ese comité para garantizar y llevar a feliz términos todos esos programas, todos esos proyectos y apuntarle a ese norte de la gran misión y visión de la universidad. Entonces aquí se ve plasmado por eso está en colorcito, digamos, la heterogeneidad, la representación de los actores para esa gobernanza. Y pues por último, ya aquí por temas de tiempo, espero ser muy estricto en el uso del tiempo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo se aplica? ¿Cuáles son estos actos administrativos? Pues bien, ahí está el acuerdo de la política, la resolución que reglamenta el comité, cómo es su funcionamiento, el acuerdo de múltiples titulaciones a nivel de pregrado y hace poco, la semana antepasada, aprobamos el acuerdo de múltiples titulaciones para los programas de posgrado, que también estará disponible próximamente. Ya es un tema ya solo en la recta final de enumerarlo y que lo están firmando nuestras autoridades y todos nosotros somos un libro abierto, es decir, todos los documentos que reglamentan nuestra política están disponibles para ustedes. Ahí están mis datos y con mucho gusto cuando quieran estamos dispuestos a cooperar, a generar conocimiento y siempre abiertos pues para cooperar. Y un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo. No quiero que me vean aquí pues como un superhéroe que me echaba al hombro todo esto, no. Aquí hay un equipo de trabajo que siempre está detrás de todas estas gestiones y que trasnochamos con mucho cariño para llevar a feliz término todas estas iniciativas. Un abrazo, Matías. Muchas Y a gracias, todos. Alexis, por mostrarnos este modelo de gobernanza de la internacionalización dinámico que está también allí en constante evolución, que es flexible, pero sobre todo con la mejora continua como parte esencial de este proceso. Ahora, volviendo otra vez a la reflexión de estos lineamientos en este eje de gobernanza, tenemos un lineamiento que nos habla, un componente del lineamiento que nos habla de generar las condiciones institucionales que favorezcan el proceso de internacionalización. En este caso, vamos a pasar a la experiencia de la Universidad de AFIT. Nos acompaña Natalia Hernández León, coordinadora de aprendizaje global, quien nos presentará la buena práctica de la creación y desarrollo de la coordinación de aprendizaje global en EAFIT. Sí. Bienvenida, Natalia. Hola, buenos días a todas y a todos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que ahí ya está proyectada. Lo Sí, vemos, Natalia. listo. Bueno, entonces
Pues un saludo desde Medellín. Les quiero compartir cómo hemos creado en EAFIT la coordinación de aprendizaje global como una buena práctica de la gobernanza de la internacionalización, de acuerdo a lo que hemos venido hablando esta mañana, em, el contexto institucional. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? EAFIT en el 2021 empezó un proceso de transformación, em, también impulsado por su primera rectora en la historia, y se creó como un momentum en el que la que antes se llamaba la Oficina de Relaciones Internacionales, que estaba adscrita a la rectoría, pasa entonces a estar adscrita a la Vicerrectoría de Aprendizaje y se renombra como Internacionalización EAFIT. Em, este cambio corresponde especialmente a lo que hemos venido conversando de cómo la internacionalización sirve explícitamente y concretamente al servicio y se pone al servicio del modelo de aprendizaje de cada institución y a esa institucionalidad que tienen, con el enfoque, en el caso nuestro, de desarrollar esa mentalidad global de la comunidad de afitense. Entonces, creamos la coordinación de aprendizaje global que está compuesta, que empezó siendo compuesta por una coordinación más dos analistas. Este año se integra una nueva analista más, de acuerdo pues al impacto que se ha generado, a los resultados. Y eso lo que ha permitido es que hayan o estemos personas dedicadas especialmente a cuidar y a estar pendientes y a incorporar en la universidad, en las actividades, en las áreas, el aprendizaje global. Entonces, una de estas analistas está enfocada en apoyar los procesos de internacionalización del currículo en casa y la movilidad nacional, y la otra está enfocada en el programa de misiones académicas entrantes. ¿Cómo lo hicimos? Y esto lo comento porque sé que se puede aterrizar a las capacidades de cada institución. Si tal vez no se puede crear completamente una coordinación, sí se puede dentro de los planes de trabajo, dentro de los planes de acción o con el equipo que está actualmente existiendo en una oficina, pues empezar a enfocarnos en estos aspectos. Y es que pues ya lo hemos dicho toda la mañana, ya hemos trascendido el modelo en el que la internacionalización está centrada en los intercambios, en los convenios, pero entonces eso tiene que reflejarse también en las instituciones, en cómo estamos organizadas, cómo le estamos destinando lo que decía Sandra al principio, los recursos, la estructura, el personal. El tiempo, la atención para que esto realmente se dé. Entonces, lo que se hizo acá fue primero levantar una fundamentación estratégica interna y externa. Se revisaron todos los documentos institucionales, la misión, la visión, el plan de desarrollo institucional, los retos institucionales para eh, identificar cómo estaba ya explícito ahí el aprendizaje global y poderlo visibilizar y sacarlo para mostrarlo, que ya realmente todas las universidades, estoy segura, todas las instituciones que estamos aquí, estamos haciendo y tenemos ya construido y avanzado mucho más de lo que normalmente pensamos, ¿no? Siempre nos estamos pensando que nos falta mucho. Pero creo que es muy importante tomarse el tiempo de hacer ese diagnóstico de lo que ya hay. También claramente se hizo una referenciación externa de tendencias, de autores, de expectativas del mercado, retos de la industria, las regulaciones que como mínimo debemos cumplir, pero para también salir de que solamente vamos a hacer internacionalización porque nos lo exigen otros entes. Eh, Algo muy especial y algo muy importante también, que lo han dicho las otras prácticas, es cómo la internacionalización está sirviendo y se articula al modelo educativo de la institución, al PEI, y cómo logramos mostrarle a la comunidad, a los directivos, a los profesores, a los otros administrativos, a los estudiantes mismos,
que esto les está impactando en su formación personal y profesional y en las declaraciones que hemos hecho, en los compromisos que hemos asumido. Y finalmente entonces se crea una ruta de internacionalización con ese inventario actual que les mencionaba que se hizo de ya qué sí estamos haciendo, qué posibilidades de mejora tienen unas u otras acciones, cuál es la proyección que le queremos dar a esta coordinación, cuáles van a ser esos objetivos a corto, a mediano plazo, y con base en eso, pues entonces se surte el proceso interno de poder crear la coordinación. ¿Qué impacto hemos generado en este tiempo? Desde que existimos, pues además de tener un espacio especial dedicado em, a estar, como decía, pendiente de ese aspecto del aprendizaje global, em, hemos aumentado significativamente el número de conexiones que tenemos internas y externas. Internas quiero decir, por ejemplo, para arrancar, hacer una formación y un diagnóstico de internacionalización del currículo en todos los programas de pre y posgrado. Ese proceso se construyó junto con gestión curricular, junto con la oficina de calidad, para que los programas cuando estén pasando por ese proceso no fueran a encontrarse con dobles, pues con reprocesos y con eh, indicadores por aquí, indicadores por allá, formatos aquí, formatos allá, sino que nos unimos, nos unificamos y esto es parte de ese valor que encuentran los programas, las áreas, cuando nos acercamos a ellos, a sensibilizarlos en torno a la internacionalización, a la interculturalidad, y es poderles también ofrecer facilidades, em, poderles apoyar y que realmente ellos sientan que estamos nosotros soportando estos procesos y acompañándolos. Entonces, esto es como un ejemplo. Algo también muy especial es la metodología de aprendizaje de AFID, es el aprendizaje experiencial. Y hay una coordinación que está enfocada especialmente en esta metodología. Entonces, con ellos también estamos articulándonos. em, Nos hemos formado este equipo de aprendizaje global también en esa metodología para que a todo lo que nosotros estamos haciendo y creando desde el principio tengamos esa mentalidad y ese objetivo de poderle integrar el aprendizaje experiencial global. EXA es el Departamento de Excelencia Académica y es todo este tema de formación para profesores y para administrativos en nuestras áreas. También hemos logrado aumentar el número de conexiones con los emprendimientos, lo que decían ustedes ahorita, de conectar realmente y vivir el ADN de la universidad. Esta es una universidad que nació de empresarios, que está muy conectada, que valora esas conexiones con el empresariado, con el emprendimiento. Entonces, eso también lo hemos traído a nuestros programas. Varias de nuestras misiones o de nuestras actividades con universidades aliadas invitamos a los emprendimientos que se han generado acá en la universidad, a los egresados, para que realmente tengan ese contacto. Y hemos empezado a visitar muchas organizaciones también culturales y esto empieza a escalar. Entonces, cada vez si hacíamos misiones o programas de un semestre, de una semana, pues ya vamos en programas de 6. Si traíamos antes 8, 10, 12 misiones, ya vamos en 27. Entonces, es poder tener esa capacidad de atender y sobre todo de ser muy proactivos y de tener las personas y el espacio disponible para crear, pilotear nuevas cosas que se están generando. Ya les comenté sobre la formación en internacionalización del currículo. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Hemos sensibilizado ya a 94 programas, por ejemplo. Tenemos diagnóstico del 81%. Y eso es lo que nos ha creado una línea base para entonces ahora empezar a justificar todos los pasos que vienen, las formaciones, los programas en los que estamos haciendo, las redes, los proyectos en los que nos postulamos y hacemos. También estamos muy conscientes de cómo seguir creando dentro de nuestros programas esas oportunidades para los estudiantes eh, que mm, para que dentro del campus y dentro de las misiones puedan vivir esas experiencias internacionales e interculturales, para cada vez estar más presentes en la vida diaria y en la experiencia de los estudiantes. Entonces, hemos, hemos estado eh,
enriqueciendo esos 5 ejes, hemos estado articulándonos. Claramente, esto es un trabajo en proceso. Tenemos todavía, pues, afortunadamente, un largo camino que seguir recorriendo y de seguirnos articulando, pero ha sido una oportunidad de concretar más acciones, de hacer mucho más seguimiento, de organizar, de sistematizar, de apoyar muchos más otros procesos. Y ya para cerrar, para pasar a la conversación, me pareció importante tener como estas guías, estas preguntas guías presentes en aras de esta gobernanza que queremos seguir construyendo y que creo que están de acuerdo a lo que hemos hablado en la mañana, y es tener muy presentes quién nos falta, con quién nos falta articularnos, con qué áreas, con qué escuelas, con qué organizaciones, con qué aspecto de la universidad nos hace falta estar más cercanos, contarles cómo los podemos involucrar en nuestros procesos, y especialmente qué valor, qué experiencias, qué apoyo, cómo les puedo yo servir también a esas áreas, y necesito hacerlo también, que sea en doble vía. Y siempre tener presente ese tema de cómo siempre articular el aprendizaje global, que es para qué hacemos intercambios, para qué hacemos eventos en el campus, para qué firmamos esos acuerdos, para qué hacemos ese relacionamiento estratégico, esa visibilidad, tener siempre muy presente cuál es ese objetivo, cómo lo vamos integrando, y con eso podemos saber qué tenemos en este momento y qué es lo que seguimos construyendo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, también por esta buena práctica. Yo voy a lanzar una pregunta para ustedes en este momento, pero invitamos también a quienes están conectados a poner sus preguntas para nuestros panelistas en el chat, lo cual retomaremos una vez terminen de responder esta primera pregunta que vamos a lanzar. Y es que nos vamos a ubicar en los componentes de internacionalización de este eje. Y tenemos que el primer componente tiene que ver con vincular a los actores del proceso de internacionalización, y sus lineamientos entran con articular los actores internos de la internacionalización, comprometer directivas frente al proceso de internacionalización y vincular actores externos, tanto nacionales e internacionales, a este proceso. Juan Camilo mencionó el Consejo para la Internacionalización, Alexis mencionó en este caso el Comité de Relaciones Interinstitucionales Internacionales, y Natalia mencionó también la parte de la vinculación con los empresarios, también para estas misiones. En fin, entonces la pregunta, un poco para orientar la reflexión y la práctica, es: ¿cuál es el secreto o qué debemos considerar para este compromiso de las directivas en el proceso de internacionalización? Algunas instituciones ya lo tienen, otras instituciones no tienen este compromiso. Entonces, ¿qué necesitamos considerar para comprometer las directivas frente al proceso de internacionalización? ¿Y qué necesitamos considerar para vincular a esos actores externos a esa gobernanza de la internacionalización en nuestras instituciones? Esa es la pregunta que va para los tres, como la quieran responder. Y mientras tanto, Bien, vamos dejando abierto el chat para que por favor nos bien. propongan allí también sus preguntas. Alexis. Sí, gracias, Matías. Miren, hablo desde el sentir de una institución de educación pública como lo es la Universidad Distrital. Y lo escrito está, es decir, si en el caso de las universidades públicas, si la política no está reglamentada a través de actos administrativos que involucren a los actores y que permeen, esto no va, porque resulta que en el marco de lo público hay mucha transitoriedad, es decir, los cargos, hay mucha rotación, ¿sí? Entonces tú puedes tener ahorita un rector, una vicerrectora comprometida, y al poco tiempo cambió el rector o cambia el cargo, y pues todos esos esfuerzos pues simplemente se esfuman, ¿sí? Esto tiene que quedar en actos administrativos, y es un ejemplo para también, yo creo que pasa en las universidades privadas. Entonces los actos administrativos que involucren a la parte directiva y que permeen a toda la estructura académico-administrativa de la universidad. Por ejemplo, clave, no sé cómo sean otras universidades, pero
En los comités de currículo y calidad, en el caso de la Universidad Distrital, es así. Nosotros tenemos también una participación activa para involucrar desde el ADN del currículo todos los temas de internacionalización e interinstitucionalización. Entonces, insisto en los actos administrativos y tengo la humildad también, no lo tenemos todo, estamos en el proceso y esto es dinámico. Y, por ejemplo, cuando se aprobó la política, era un gran centro de relaciones interinstitucionales y quedó allí, pero quedó también un artículo que en el marco de la dinámica de la reforma institucional y de las reformas administrativas que estaban en curso, pues hoy ya no nos llamamos así. Hoy en día la dependencia se llama Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, pero si no hubiese quedado allí en ese acto administrativo, pues ya no existe y todo languidece y como que vuelva a empezar de cero. No me quiero extender para darle el uso de la palabra a mis compañeros, que estoy seguro que tienen mucho que aportar, pero ese sería como mi aporte y ahí vuelvo y repito, para algunos que me escribían que dónde podía bajar la política. Mientras yo estaba exponiendo, me van escribiendo aquí los colegas que estaban conectados. Entonces ahí les puse el linkcito donde pueden encontrar esos actos administrativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. En este caso es garantizar ese marco normativo, esa reglamentación como lo expresabas, porque pues lo que está escrito es finalmente donde está esa apuesta institucional macro. Gracias, Alexis. Juan Camilo. Bien, pues yo estoy de acuerdo con Alexis en la parte normativa y quiero ampliarlo ahora a la estratégica. Definitivamente la mejor forma de lograr cosas puntuales en una organización es si ya tengo un marco normativo, si ya logré convencer a los directivos de que tengo una política que construí con estudiantes y con profesores y que es una realidad. Ahora, del papel a la práctica, requiero recursos, ¿sí? Requiero disposición de quienes ejercen las funciones sustantivas, disposición de los investigadores, de los estudiantes, del profesorado en general, de los vicerrectores que se ocupan de las funciones sustantivas y que son quienes lideran esos procesos. Necesito que todos ellos, en el marco de su estrategia, en los ejes del plan de desarrollo, en los planes de acción y, por supuesto, en los planes de inversión y en los proyectos de inversión que tengan las instituciones, debemos tener presente la internacionalización. Es decir, yo puedo tener la política, pero si yo no la eh, eh, pongo metas estrictas en los planes de desarrollo y una destinación específica de recursos. Para el caso de las públicas, tenemos que buscar la manera de que existan destinaciones presupuestales orientadas exclusivamente a la internacionalización y que permitan, por ejemplo, apoyar a nuestras poblaciones de estudiantes, que en muchos casos, en el caso de las instituciones de región y de las instituciones públicas, pues no tienen el mismo acceso a los recursos, por ejemplo, para oportunidades de internacionalización de cualquier tipo. Y es a través de esa definición en la estrategia y en la destinación de recursos en planes de desarrollo y en inversiones que podemos lograr que esa política se lleve a la práctica, porque a veces todo parece muy obvio, ¿no? Pero, pero en las instituciones de región, o ese ha sido mi caso, es más difícil lograr ese cambio de pensamiento, digamos, a nivel estructural. Muchas gracias, Juan Camilo, por complementar también que a la estrategia la acompañan los recursos y en este caso los planes de inversión. Tenemos allí en el componente 2 un lineamiento que es asignar recursos para el proceso de internacionalización, que si el tiempo nos da lo preguntaremos, si no, pues por ahora queda así en punta, como lo ha mencionado Juan Camilo. Le vamos a dar la palabra a Natalia, pero mientras Natalia nos responde, quisiéramos también invitar para fomentar la conversación y la reflexión, si hay alguien del público que quisiera también hacer su intervención de manera oral, en fin, o su comentario, puede levantar la mano. Según el tiempo daremos palabras a uno o dos, pero ahora le damos entonces aquí a Natalia su palabra. Bueno, em, adicional a lo que mencionaban Alexis y Juan, yo creo que para tener a las directivas de nuestro lado,
Es muy importante estar continuamente demostrando el impacto que estamos generando nosotros desde internacionalización y comunicándolo, haciéndolo muy visible, porque a veces esto se queda como en el fuero de nuestras oficinas. Creo que es súper importante hacer mucho relacionamiento interno, mucho posicionamiento de la oficina, de los procesos y lo que mencionaba yo, agregar mucho valor. Entonces, donde uno identifique que hay una oportunidad de mejora, por ejemplo, en el proceso de profesores visitantes, pues poder eh, entrar, apoyar y a generar valor y articular no significa que lo vamos a hacer entonces de ahí en adelante todos nosotros, pero sí creo que es importante poder que quede muy explícito ese impacto que estamos generando en los estudiantes, en los procesos, para los profesores, para las escuelas. Em, y cuidar mucho las relaciones, los compromisos, cuidar mucho ese capital que tenemos, que vamos construyendo dentro de la universidad. Entonces, esto suena obvio, pero es fundamental. Es como si dijimos que íbamos a hacer algo que vamos a apoyar de una manera, hacerlo, disponernos. Es mucho más trabajo, pero realmente es cuando se empieza, los recursos que nos asignan los usamos de la mejor forma, entonces nos van a asignar más recursos y así sucesivamente se va creando eso. Arrancar con lo que ya tenemos, o sea, diagnosticar creo que es súper importante y empezar a mirar eso que ya está, cómo lo articulo más con mis valores, entonces, por ejemplo, o con mis metodologías, con mi valor, mi aprendizaje global, o en el caso de Juan, con su visión de la internacionalización descolonial, con lo que sea, bueno, sí, es esa, pero con lo que sea que yo le estoy aportando, es cómo entro yo ahí con cuidado, articuladamente, despacio, porque también esto genera un poco de resistencias. Pero entonces, si antes, por ejemplo, no sé, en las misiones no hacíamos unas sesiones de apertura, de cierre, donde reflexionábamos, donde nos dábamos el espacio de ver realmente el aprendizaje experiencial, pues entonces lo voy introduciendo. Y eso creo que después hay que contarlo. Justo hoy estamos en Rectoral también acá para contar todo lo que ha sido esta experiencia los últimos 3 años y es realmente gratificante ver y seguramente a raíz de eso va a venir mucho más apoyo. Es- Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta que nos hace José Grijalva. Eh, el próximo webinar que vamos a tener va a tener relación con el currículo intercultural e internacional. Por lo tanto, aunque la pregunta tiene que ver con currículo, la idea es poderla abordar desde la gobernanza, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo han implementado la internacionalización del currículo, en especial las clases espejo y COIL en sus instituciones y en especial para lograr la motivación para la participación por parte de los docentes de forma activa y dinámica? Les damos la palabra. Bueno, si quieres yo empiezo. Ah, Juan, dale. Perfecto. Vale, pues yo solo quería decir en términos de gobernanza que nuestra política, por ejemplo, espera que exista siempre un interés genuino del profesorado en tener ese tipo de relaciones en el aula que le permitan, por ejemplo, relacionarse con otro profesor para hacer un COIL o para hacer una clase espejo. Pero en la realidad, digamos, en la práctica, pues a veces no existe ese interés y hay que motivarlo. Nosotros, dentro de exclusivamente lo referente a gobernanza, lo que hacemos es eh, a quienes lideran los programas académicos, llámese líder, director, dentro de sus estrategias, lo que hacemos es reducir a una estrategia anual el plan de internacionalización que se entrega en el marco de la obtención del registro calificado de un programa. Entonces ellos tienen un plan a 7 años que ya está predeterminado por el registro calificado. Lo que hacemos es aterrizarlo por programa académico con una estrategia anual que tiene un componente asociado a la internacionalización del currículo y ese componente tiene acciones de implementación que se refieren a cómo se implementan estos currículos internacionalizados en el aula y acciones concretas de internacionalización en casa. Es decir, vamos a hacer 2 COIL en este programa por semestre. Vamos a hacer o sea, infortunadamente no quisiéramos tener que ser reduccionistas
o ambiciosos en decidir, pero sí exigimos un mínimo de actividades de internacionalización dentro de la estructura de la gobernanza, bajo la presunción de que fue la promesa de valor que se entregó por el registro calificado, lo que quiere decir que así motivamos normativamente en términos de gobernanza algo que luego esperamos que se dé de una forma más natural y más genuina, pero tenemos que motivar esas relaciones de nuestra institución con las instituciones con las que tenemos relaciones y con las que somos cooperantes para que los profesores se relacionen. Por eso me parece tan valioso que participemos en actividades de speed dating en donde se encuentran esos profesores afines porque además de todo tienen que caerse bien. Entonces, ahí tenemos un reto también de empatía y de la búsqueda de esas empatías disciplinares y personales. Muchas gracias, Juan Camilo. Natalia. Bueno, nosotros no tenemos esto así como decía Juan, ya estipulado de un mínimo por programas o por malla. Lo que estamos haciendo en este momento, lo que hemos hecho pues es formarnos nosotros precisamente en las metodologías para poder apoyar a los profesores que están levantando la mano, que tienen ideas y que se sienten más seguros y se animan a hacerlo cuando tienen a una persona que los acompaña. Y nos estamos también apoyando mucho en las formaciones que ofrecen las redes y las asociaciones a las que pertenecemos y las instituciones aliadas, por ejemplo, que llevan un camino mucho más, que han recorrido un camino mucho más largo en este tema, que van mucho más adelante en este camino, que incluso ya tienen tutores que ponen a trabajar en un tándem. Entonces formamos a nuestros profesores allí, nos aprovechamos en el buen sentido de esta oportunidad y ese profesor que ya queda em, capacitado, que ya vive la experiencia, entonces viene a pasar la voz y a involucrar a sus otros colegas. Nos ha pasado con profes que involucran después a sus jefes de área y que replican el mensaje. Pero como todo, nosotros pensamos que el tema de COIL y clase espejo, pues sobre todo COIL, que es tan demandante, pues requiere una preparación muy concienzuda para hacerlo realmente como COIL, con todo lo que involucra. Y seguimos en eso. O sea, creo que es uno de los trabajos más fuertes que tenemos en formación actualmente en la oficina y sobre todo la estructura que va a permitir hacer esos match que dice Juan em, y replicar la formación que ya tenemos. Muchas gracias, Natalia. Le damos la palabra a Alexis y luego cerrará Luisa Villamizar un poco esta sesión y también con lo que se viene para nosotros. Tenemos allí una pregunta de Vanessa que será también parte seguramente de nuestras siguientes reflexiones, pero pues en aras al tiempo respondemos esta y vamos con Luisa Fernanda. Alexis. Bien, bien, Matías. Nosotros lo tenemos, digamos, formulado en los planes de internacionalización de las facultades y está el gran reto, que no es solo tenerlo formulado, sino llevarlo a la práctica e implementarlo, es hacer un grupo piloto para implementar tanto clases espejo y COIL por facultades, pero esto toca hacer una convocatoria, como lo decía Juan Camilo primero, que quieran, porque esto no puede ser obligatorio. En el momento que tú a los profesores les dices que tienes que hacer, ¿no? Entonces la estrategia es hacer una convocatoria, tener muy claros los procedimientos, ¿sí? El ABC de cómo se va a implementar eso, hacer una convocatoria por facultades con ese primer grupo piloto que se va a convertir en un referente para su facultad y en un eje de transformación o de un factor dinamizador y arrancar con ese grupo. Nosotros estamos en este momento en ese proceso. Yo sé que la persona que hizo la pregunta inclusive hace parte de mi equipo de trabajo porque tiene ese reto. Sí, es José Grijalva. Entonces, José, la respuesta la tienes ahí con todas estas buenas prácticas, con todos estos inputs que nos han dado aquí los colegas de la EAFID y de Unitrópico. Yo creo que es un diálogo de gestión de conocimiento de que vamos a nutrirnos de estas buenas prácticas y para llevarlo a feliz término. Pero sí,
En resumen, es un grupo piloto con profesores que verdaderamente quieran, que estén con la disposición, porque vuelvo y repito, esto no puede ser impuesto, es que tiene, cuando tú le dices a los profesores, tiene que hacerlo y tal, empiezan a mirar ya la letra menuda, eso no está dentro de mis funciones, ¿cómo así? Ta, ta, ta. Entonces, esto es de una colaboración, de un trabajo colectivo, pero sobre todo con la disposición del grupo docente para hacerlo y implementarlo. Creo que la colega Natalia de AFID va a complementar algo. Matías, si le permites, por favor, el uso de la palabra. Gracias, Es dale, que, Nata. Mati, es que quiero aprovechar súper rápido a responderle a Vane. A Vanessa, yo empezaría por identificar en mi institución quién me abre la puerta a esas organizaciones con las que yo me quiero articular. Entonces, ir, visitarlas, tocar la puerta, contarles qué estamos haciendo, cómo esto les genera valor, cómo el aprendizaje global, la interculturalidad, la diversidad, el bilingüismo, todo eso también es importante para las empresas, las organizaciones, los emprendimientos. Y yo me lanzaría a crear brevemente un piloto corto de algún programa que involucre visitas a estas organizaciones donde ellas también puedan mostrar qué están haciendo, facilitarles algún tipo de relacionamiento, darles algún tipo de valor que de ver y seguir cultivando esa relación. Empezaría por algo pequeño. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Súper. con torno a José, nuestro próximo webinar tendrá que ver con currículo internacional e intercultural y allí tomaremos seguramente retomaremos esta reflexión y con Vanessa, también con el de territorio e internacionalización, seguramente esto también será una de las preguntas orientadoras allí a trabajar. Ahora le doy el paso, muchas gracias a todos ustedes y ahora le doy el paso a Luisa Villamizar para que nos cuente qué es lo que se viene y un poco hacer el cierre de esta sesión de este primer webinar. Gracias, Mati. Ay, no, quiero decir que estoy feliz, encantada, me encantó primer espacio. Gracias a todos por sus buenas prácticas, por sus experiencias, por la diversidad que tenemos en el país, que creo que definitivamente compartirlo es muy valioso y que las instituciones y nosotros como asociaciones y redes conozcamos el trabajo que ustedes vienen desarrollando es espectacular. Van a ser insumos valiosísimos para lo que tenemos pensado después de esta sesión, de estas sesiones virtuales. Mil gracias a todos los participantes del día de hoy, Lucía Chávez, Sandra Guarín, Juan Gámez, Natalia Hernández, Alexis. Mil gracias por este espacio. Desde Ascun RCI agradecemos a todos su participación. Matías, Marín, María Isabel Valderrama, Laura Cuesta, Luisa Fernanda Villamizar, que pues hemos venido organizando estos espacios y queremos compartirles lo que se viene para que por favor se superagenden. Ya les den un segundito y les cuento las sesiones virtuales que vamos a seguir realizando. Todas se van a llevar a cabo entre las 8 y las 9:30 de la mañana en este mismo formato de trabajo que, bueno, iremos mejorando en la medida en la que vayamos haciendo las sesiones. Creo que ya se puede ver algo pequeño, pero bueno, para que por favor se agenden. La siguiente sesión se va a desarrollar el 7 de mayo, van a ser siempre los miércoles. El webinar 2 estará enfocado en currículo intercultural e internacional. Miércoles 23 de julio, internacionalización de la creación, ciencia, tecnología e innovación. Miércoles 24 de septiembre, territorio e internacionalización. Ya hemos seleccionado las buenas prácticas, los expertos invitados, entonces la idea es que se agenden, participen. Es importante su participación porque cuando hagamos el taller presencial con el programa Retos de Ascun, pues ustedes saben que en la presencialidad nos toca reducir un poco la asistencia para hacerlo pues mucho más cercano y que sea un taller realmente muy valioso y fructífero. Entonces vamos a tener en cuenta y priorizar a los participantes de las 4 sesiones que nos acompañen. Entonces ténganlo muy en cuenta y bueno, ya les estaremos contando mucho más detalles, sacaremos las piezas publicitarias de las siguientes sesiones también para que se inscriban y participen. Entonces, mil gracias de nuevo a todos, un gran abrazo desde Ascun RCI, los queremos mucho y esperamos verlos muy pronto. Gracias. Todo quedará grabado, todo Que quedará estén muy montado en los bien. repositorios, boletines RCI Ascun, los estaremos compartiendo, entonces no se preocupen. Que estén Gracias muy y bien. abrazos. Cuídense mucho. Feliz Un resto de abrazo. semana. Un Chao. abrazo, feliz día para Chao, lo todos. mismo. Bueno, chao, gracias, Luisa, y a todos los colegas. Un abrazo.